Cordial saludo para todos ustedes, amigos, colegas y personas que han aprendido y han incrementado sus conocimientos cada día alrededor de este tema de los equinos. Mi nombre es Tomás Daniel Vázquez, soy médico veterinario y zootecnista de la Universidad CES, egresado de la primera promoción, y cursé mi maestría con profundización en medicina interna de equinos también en esta misma universidad. Para mí es un gran placer poder estar aquí con ustedes, acompañándolos en este masterclass Brío. Espero que sea de su agrado el tema que vamos a tocar en esta charla que tengo preparada para ustedes. Retomando, después de este saludo, mi nombre, como les dije, es Tomás Vázquez. Soy médico veterinario, pero más que ser médico veterinario y estudiar las áreas de la salud de los caballos, en específico la medicina interna, me catalogo, me considero como una persona de a caballo, una persona que ha vivido entre los caballos desde muy temprana edad, lo cual me enorgullece. Y este tema que hoy quise traerles para poder hablar alrededor de él es un tema que a nivel mundial tiene unas repercusiones económicas supremamente importantes y que a nivel de Sudamérica, Colombia específicamente, que como dije ahorita, nos sentimos personas de a caballo, nos sentimos personas que vivimos, gran cantidad de nosotros, no todos, pero que vivimos alrededor de los caballos, pues hombre, este impacto económico ya lo estamos empezando a vivir y creo que tenemos que ponernos a la altura de la situación a nivel mundial. Entonces, por eso quise nombrar esta pequeña charla como si esta enfermedad, que se llama rinoneumonitis equina, es una enfermedad emergente o está mal diagnosticada entre nosotros. La rinoneumonitis equina, que ya les voy a contar más a profundidad, es una enfermedad viral de los caballos causada, por un herpes virus. Este virus ya está diagnosticado y en esto quiero entrar. Entonces, ¿es una enfermedad emergente? Yo creería que no, o estoy completamente seguro de que no lo es, porque por definición las enfermedades emergentes son enfermedades infectocontagiosas que recientemente son identificadas y que anteriormente eran desconocidas. Causan alteraciones para la salud pública a nivel local o a nivel mundial, o regional también puede ser, pero a nivel mundial. Y en este caso hay un tema supremamente importante, y es que no solo causan alteraciones de salud a nuestros caballos, sino que también pueden tener una connotación zoonótica y podría llegar a afectar la salud de los humanos en algunos casos. Entonces, definitivamente, es importante y cabe anotar que no es una enfermedad emergente. Entonces, yo creería que el título de la charla es: ¿será que está mal diagnosticada? ¿Será que estamos fallando? Y me incluyo entre ellos. ¿Será que podemos estar fallando en los métodos diagnósticos que estamos aplicando para poder dilucidar, para poder entender este tipo de patologías, dentro de ellas respiratorias y neurológicas de nuestros caballos? Entonces, definitivamente pongo esta imagen, no es una enfermedad emergente, este no es el caso. Y vamos a entrar a hablar un poco de qué es esta rinoneumonitis, qué es esta enfermedad. Como les conté, es una enfermedad viral producida por un RNA virus que está presente en la mayor cantidad de población equina a nivel mundial. Usualmente esta enfermedad en los caballos es producida por 3 tipos diferentes de herpes virus. El herpes virus 1, el tipo 3 y el tipo 4, que son los que presentan mayores riesgos en la salud de la población equina, y dentro de ellos los más comunes son el 1 y el 4. En la esquina inferior izquierda ven ustedes una foto, una imagen por un método que se llama microscopía electrónica, que está supremamente magnificada, en la cual podemos
ver este virus. Entonces, profundizando un poco en el tema, el herpes virus tipo 1 y su forma de presentación tiene varios puntos específicos. La mayoría de las veces tiene una presentación respiratoria, ¿sí? Y esa es bastante poco entendida porque se la podemos atribuir a otro tipo de enfermedades, ya sean virales o bacterianas, usualmente más comunes. También puede producir una forma abortiva, usualmente lo reconocemos como tempestades de abortos o outbreaks en inglés o rachas de abortos, muerte neonatal, muerte de los potros previo al parto, durante el parto o en los siguientes estadios después del parto. Y como último, y aquí les pongo una imagen, perdón, me devuelvo. Aquí les pongo una imagen en la porción superior derecha y es una yegua de raza criollo colombiano haciendo una manifestación neurológica que se llama head pressing o presión con la cabeza, usualmente causado por el proceso inflamatorio que esta manifestación de este virus tipo 1 puede llegar a causar en el encéfalo de los caballos, en el sistema nervioso central de los caballos. Pasemos ahora al herpes virus tipo 3. Entonces, la forma de presentación de este herpes virus es una forma genital y se le conoce como el exantema coital equino. Hay múltiples estudios que demuestran cómo no afecta la fertilidad ni de machos ni de hembras, pero definitivamente puede afectar, y desde este punto de vista lo nombro como en afectaciones económicas, en los procesos reproductivos en los machos y en las hembras, por este tipo de lesiones, como lo muestra la imagen del exantema coital. El herpes virus equino, que me disculpan, no había explicado la abreviación, equine herpes virus es la sigla que estamos viendo, EHV, que se conoce como herpes virus equino, pero es su sigla en inglés o la abreviación en inglés. El herpes virus tipo 4, la mayoría de las presentaciones de este tipo de forma, de este tipo 4, usualmente son en potros que están lactando o en potros que están destetos, ¿sí? Recién separados de sus madres o unos días después de separarlo de sus madres, y presenta una sintomatología respiratoria, tos, depresión, fiebre, secreción nasal, bastante inespecífica, usualmente no es fatal y está bastante asociada a linfadenopatía, los linfonodos submandibulares, retrofaríngeos, pueden verse inflamados, estar adoloridos y a veces digámoslo así, lo confundimos con algunas enfermedades, ya sean virales o bacterianas, de las vías aéreas superiores del caballo y en algunos casos de las vías aéreas bajas, ¿sí? Lo importante es entender que usualmente no es fatal. La que más comúnmente causa enfermedades respiratorias inicialmente es el tipo 1, pero son menos frecuentes en esta presentación los abortos y la muerte perinatal del tipo 1. Y rara vez presentan una forma neurológica. Lo importante es entender que este mismo tipo puede causar varias afectaciones dentro de varios estadios fisiológicos de nuestros caballos. Y volvemos al punto donde tenemos que correlacionar el estado de salud con la capacidad de soportar al tiempo el estado económico. Todos, yo creo que en esta charla y todos los que nos acompañan el día de hoy entendemos que la producción de equinos no es un tema
económico, es un tema costoso, y cada vez que nosotros perdemos un potro, perdemos un futuro atleta, ¿sí? Por alteraciones respiratorias, ya sea primarias o secundarias. Perdemos una gestación o tenemos problemas para que esta yegua pueda dar un potro sano, pues sabemos que tenemos pérdidas económicas importantes. Posteriormente entramos a hablar de los potros y volvemos a retomar, y quiero hacer énfasis en esto, que muchas veces esa enfermedad respiratoria es la manifestación más común, que muchas veces esa enfermedad respiratoria nosotros la dejamos pasar como simplemente una gripe tropical o una de los tipos de influenza que tenemos a nivel mundial, o una manifestación típica infecciosa, como puede ser el Streptococcus equi y la gurma, que llamamos nosotros en potros, que es esa linfadenopatía, pero que es producida por el estreptococo. Entonces, tenemos que estar muy atentos a que no siempre estas enfermedades respiratorias son causadas por las enfermedades comunes, sino que en algunas ocasiones podemos tener animales que sean positivos a herpes virus y no estarlo diagnosticando o detectando de manera correcta. Ya les conté que la mayoría de veces pasa en lactantes y en potros destetos, y aunque nosotros nos encontramos dentro de la línea tropical, esto nos hace predispuestos a que todo el año tengamos condiciones que den la facilidad de este tipo de virus para que colonicen de un individuo a otro. Pero en los países estacionales, me imagino que muchos de ustedes trabajarán o viajarán o estarán en contacto con países estacionales. En otoño, en invierno, son las épocas más comunes. Muy importante esto, y es porque gran cantidad de los países latinoamericanos, centroamericanos, inclusive a nivel mundial, pues ya Europa, Norteamérica, Asia, reciben caballos importados. O sea que estas barreras biológicas que eran localizadas en algunas áreas geográficas, pues con la nueva apertura de las fronteras, hoy en día yo creería que no debemos sectorizarlas o marcarlas. Hombre, podemos ver esos caballos en países estacionales con estas presentaciones durante estas épocas del año, pero estos caballos vinieron importados, llámese Argentina, Brasil, más al sur, más al norte, vinieron importados a Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, y tenían esta sintomatología en estas épocas del año. Entonces es algo que hay que tener en cuenta cuando nosotros vayamos a ver, o nuestros clientes, o los productores de caballos, o los importadores, vayan a ver estos animales y estar muy atentos a los planes sanitarios y al control veterinario, a los chequeos veterinarios. En caballos adultos es supremamente fácil la transmisión del virus, y usualmente los signos clínicos iniciales no son tan fuertes, no son tan notorios. Pueden pasar algunos caballos con 1 o 2 días de fiebre entre 39, 39.5 grados centígrados, y después de eso no volver a presentar fiebre, simplemente una secreción nasal, durar 8 días y luego pasar sin ningún problema la fase de latencia, de replicación y de sintomatología de esta enfermedad viral en el organismo. Esto nos lleva a hablar de cómo entonces es ese entendimiento. Esta diapositiva nos va a brindar la posibilidad de entender cómo pasa, y les voy a hablar de cada uno de estos puntos. En esta primera fase que les estoy señalando, nosotros encontramos un proceso de la erosión de esta mucosa de la región nasofaríngea. Ustedes aquí pueden encontrar la epiglotis. Arriba vamos a encontrar el techo de la faringe,
aquí estaría la laringe, estas son las dos entradas de las bolsas guturales, y todo este segmento en conjunto hace parte de la región nasofaríngea. Esa región nasofaríngea está creada por unas células que se llaman las células epiteliales. Y esas células epiteliales van a ser las células target o las células objetivo de este virus. Este virus va a ingresar a estas células y va a empezar a replicarse, ¿sí? Aquí en este epitelio respiratorio causa un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio va a afectar los leucocitos. Posterior a eso, estos leucocitos, recuerden, un proceso inflamatorio es llevar un montón de sustancias proinflamatorias, como lo son las interleuquinas, los factores de necrosis tumoral, interleuquinas 1 y 6, factor de necrosis tumoral alfa, entre otras. Y esas sustancias van a causar que haya una migración de células. ¿Cuáles células? Las células de defensa del organismo, neutrófilos, linfocitos y en específico los linfocitos. Los leucocitos van a ir a el drenaje linfático y luego a los linfonodos. Los linfonodos, y les voy a mostrar en esta imagen específica del lado izquierdo de la pantalla, cómo estos linfonodos se vuelven tumefactos, se vuelven aumentados de tamaño. Ahí en este círculo rojo lo podemos ver. Después de estar en esos linfonodos, este virus hace una replicación y de ahí va al sistema linfático completo del organismo. Se hace una diseminación, ¿sí? Una diseminación completa de estas células que fueron siendo infectadas, estos leucocitos, y empiezan a migrar. ¿A dónde? Algunos van a ir a la placenta. Esta imagen muy bonita que les voy a señalar acá. Está el feto, ¿sí? Está la vejiga de la madre. Y este segmento que hay acá, entre las dos líneas, es la unión del útero y la placenta, ¿sí? Hasta este sitio, en las yeguas gestantes, llegan estas células replicadas. Aquí abajo les pongo una imagen donde vemos una placenta, las membranas fetales, y estas son las membranas maternas. Todas esas células, esas estructuras celulares de esos segmentos del útero, en la yegua gestante, se van a ver cargadas de esa información viral, ¿sí? Además de la placenta, ya sabíamos que el sistema respiratorio, como lo mostramos en esta imagen, y el sistema reproductivo, como lo vimos en esta imagen. Ahora veamos cómo pueden llegar al sistema nervioso. Esta migración que vimos puede llegar y pasar al sistema nervioso central. ¿Por dónde? Por la membrana o la barrera hematoencefálica, que en esta radiografía de este potro la estoy demostrando con esta línea que acabé de dibujar. Esa membrana o esa barrera de células se va a ver afectada y esta información viral que se está replicando, que está dentro del huésped, va a poder pasar esas barreras, tanto la barrera de la placenta como la barrera hematoencefálica del sistema nervioso. Y podemos entonces tener como resultado, y esta parte es importante porque es para resumir esta diapositiva, podemos tener una manifestación respiratoria, podemos tener una manifestación abortiva, o podemos tener, como se ve en esta imagen, una yegua comatosa, estuporosa, en decúbito, a causa, y esto lo vamos a hablar ahorita porque es un caso muy bonito de un paciente que tuve hace poco, a causa de esta enfermedad, ¿sí?
Esta es una diapositiva bastante interesante que quise, digámoslo así, quedarme un rato en poderla, en poderla ver. Pasando a la siguiente diapositiva, después de haber entendido, digámoslo así a grosso modo, esto no está explicado muy detalladamente, pero sí a grosso modo entendiendo cuál es la dinámica de diseminación de esta enfermedad en el organismo, pues entonces pasemos a cómo es la transmisión, cómo se transmite. Entonces tenemos una forma directa de transmisión y una forma indirecta. La directa, como su nombre bien lo dice, es a través de secreciones nasales. Pueden ser también secreciones conjuntivales, no sé si ustedes lo hayan visto, pero muchos caballos que tienen afecciones del sistema respiratorio a causa de la cercanía que hay entre estas estructuras de tejidos muy similares, pueden causar epífora o lagrimeo o secreciones. Estas secreciones también van cargadas de este virus. La placenta, cuando tenemos yeguas que están en un área común, la placenta es una de estas formas de contaminación directa. Las membranas fetales, cuando la yegua lame al potro, luego posteriormente está en contacto con otra de las yeguas o con otro de los potros, esta diseminación es bastante común. Secreciones del neonato infectado, las otras yeguas cuando van a oler este nuevo integrante de la manada, también pueden contagiarse. Pero en específico las secreciones nasales, porque no solo es esta secreción mucosa verde espesa que cae en el agua o que cae en un comedero o que cae en el pasto y el animal la ingiere y entra en contacto con sus mucosas, sino que además de eso, a través de la tos o a través del estornudo, el caballo puede diseminar. Y yo creo que es bastante entendible para nosotros que estamos viviendo no una época de cambio, sino un cambio de época con respecto a cómo tenemos que vivir. Vivimos con tapabocas puesto porque no podemos diseminar a través de aerosoles una posible enfermedad viral que es el coronavirus. Entonces, muy similar a lo que pasa en este campo y guardando las proporciones con la medicina en humanos, pero también esos aerosoles juegan un rol importantísimo con respecto al contagio directo, la forma directa de contagio de esta patología. En la forma indirecta, que me atrevo a decir que es la que menos nosotros tenemos prudencia en manejar, y me cuento entre ellos, aunque trato de ser lo más juicioso posible con mi indumentaria, con el uso de los guantes, con el uso de las batas desechables antifluidos, con el uso del tapabocas, con el uso de máscara, no solo por cuidar la salud de cada uno de los pacientes que evalúa a diario y cuidar por ética la transmisión de múltiples posibles enfermedades a través de los sitios que se atienden en el día a día de un veterinario, sino también por la salud personal, porque algunas de estas patologías pueden causar alteraciones en la salud del ser humano. Y mi familia, ¿quién la cuidaría? ¿Sí? Entonces las manos, la ropa, aquí ustedes pueden ver cómo a través de la limpieza de aperos, la limpieza de los caballos, nosotros utilizamos este mismo cepillo en múltiples animales. Los equipos de aseo, como les dije, los comederos, si ustedes pueden ver en las famosas galerías o en las zonas comunes de alimentación, este caballo moro puede ir después a comer donde está el caballo castaño y viceversa, y alguno de los dos estaba infectado y entró en contacto indirecto por su comedero o por su bebedero con las secreciones o con el material viral contaminado, ¿sí? Además de eso, los métodos de transporte, aquí podemos ver 3 ejemplares asnales que fueron trasladados de una zona de trópico bajo a trópico alto, compartieron el tráiler
y dos de ellas tenían secreción nasal. Entonces, el siguiente caballo que se monte en este tráiler, ya que la duración en superficies físicas de este material viral puede ser larga a través del tiempo, y más si nosotros no utilizamos métodos de desinfección. Entonces, miren qué tan fácil podríamos diseminar esta patología. ¿Cómo prevenimos entonces al nosotros entender cómo se esparce esta enfermedad o cómo se transmite? ¿Cómo nosotros podríamos llegar a prevenir el esparcimiento? Si nosotros contamos con que cualquier alteración de la salud que pueda causar fiebre, secreciones, depresión o decaimiento, pérdida del apetito, son potencialmente contagiosas, es mucho más económico que tomemos las medidas de aislamiento preventivas. Este es el caso de un aislamiento de un paciente que se encuentra con una enfermedad infecciosa, y podemos ver a cada uno de los dos estudiantes del área de nuestro hospital de Quinos. Es un hospital universitario de Quinos, acá en Medellín. Podemos ver cómo utilizan guantes, tapabocas, gorros, batas desechables para evitar llevar este proceso infeccioso a otros pacientes, porque es más barato gastarnos nuestro dinero en desinfectantes, ropa desechable y métodos preventivos que tener que llegar a curar una enfermedad que, aunque su presentación puede llegar a ser rara, y estoy hablando de la enfermedad neurológica como se presenta este virus, puede ser fatal y puede causar múltiples pérdidas millonarias. Entonces, yo creo que hay que pensar en que nosotros, además de ir a curar un caballo, además de nosotros ir a tratar un caballo, a apagar un incendio, nosotros debemos ser, como médicos veterinarios, como zootecnistas, como trabajadores del sector, y que tratamos de adquirir conocimiento todos los días para salir de nuestra constante ignorancia. Todos, yo me equivoco muchísimas veces, pero trato todos los días de corregir mis equivocaciones para poder hacer ese proceso de aprendizaje y poder obtener de cada una de las personas, así sea la persona que recoja la bosta o limpie las pesebreras, me puede enseñar algo. Muchas de estas personas lo que hacen es: no, doctor, yo voy a limpiar esta pesebrera, este caballo que está con fiebre, la voy a limpiar al final, porque no quiero llevarme este bicho o este patógeno a los otros animales que tengo sanos. Volviendo a este tema, prevenirla, aislar es prevenir, ¿cierto? Lo que nosotros queremos es promover el buen estado de salud y disminuir el riesgo de presentación de enfermedades. Cuando nosotros viajamos con nuestros ejemplares a exhibiciones, competencias, shows, viajes de placer o cabalgatas, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos eso, hombre, tener en cuenta que si nuestro caballo pudo estar en un riesgo importante de contagio con cualquier tipo de enfermedad. Es más, hay algunas explotaciones en equinos que son tan conscientes que lo que hacen es que tienen un área específica en sus explotaciones, perdón la redundancia, donde hacen una pequeña cuarentena. En las siguientes 48, 72, 96 horas toman temperatura rectal, evalúan si el caballo tiene secreciones, evalúan si el caballo tiene alguna alteración en su salud, y luego lo pasan al sitio donde va a estar, ya sean animales foráneos o animales que pertenecían a esa población, que salieron y volvieron a ingresar y que pudieron estar en contacto, que pudieron estar, digámoslo así, expuestos a cualquier infección. En este caso, las infecciones virales, y una de ellas el herpes virus. Los fómites, que nosotros llamamos a los fómites, esas estructuras no vivas que pueden alojar este material contaminado y esparcirlo de individuo en individuo. Los equipos de limpieza
los aperos, nuestra ropa, ¿sí? Y debemos tener una conciencia bastante importante con respecto a eso. Creería que de una manera indirecta, este tema, vuelvo y lo repito, que para mí ha sido bastante impresionante cómo nos ha cambiado la vida. Miren, tanto es que no podemos compartir mirándonos a los ojos y estando en contacto físico para esta charla, y es que nos va a hacer caer en cuenta de lo que puede estar, no, de lo que no estamos viendo, pero que nosotros sí podemos portar. Entonces nosotros nos echamos nuestro antibacterial, alcohol, el tapabocas para evitar que se esparza, nos bañamos, nos cambiamos, tratamos de proteger a nuestros abuelos, a nuestros niños, a nuestras personas que pueden estar en más riesgo. Y yo creo que eso nos ha traído una conciencia importante y que bueno poderla extrapolar a la producción en equinos. ¿Por qué pongo en este cuadro de evitar el esparcimiento? Ustedes dirán, pues diagnóstico. Yo trabajo el sistema clínico problema orientado o examen clínico problema orientado, orientado al problema, que me permite a mí establecer hallazgos anormales, lista de problemas, cuáles de esos hallazgos anormales tienen un riesgo importante para la vida del paciente o para su uso zootécnico. Posterior a esos problemas, me permite establecer una lista de diagnósticos diferenciales. Voy a ponerles acá diagnósticos diferenciales. Esos diagnósticos diferenciales, y por eso pongo aquí este cuadro del diagnóstico, porque quiero hacer hincapié. Yo, primero para mí, ser más consciente de utilizar de una manera correcta las baterías de diagnóstico que tenemos a la mano, los métodos de diagnóstico que tenemos a la mano. Nosotros, y yo como suramericano, como una persona que vive en Latinoamérica, que gracias a Dios, infinitas gracias doy a Dios que he podido salir a otros países a conocer, a aprender, a ver cómo hacen sus procesos clínicos, cómo llevan a cabo todo este montaje de grandes explotaciones de caballos en Kentucky, en la Universidad del Estado de Washington, en Ocala, Florida, en España. Ha sido bastante enriquecedor y me parece supremamente triste o difícil de entender que nosotros estemos en desventaja con respecto a los métodos diagnósticos. Hombre, aquí a veces nos ha costado trabajo, ya afortunadamente hay 2 empresas o laboratorios que nos realizan estas muestras de PCR o de muestras específicas de diagnóstico, en las cuales podemos rápidamente, o por lo menos no rápidamente, pero sí definitivamente detectar cuál es la patología que está afectando a nuestro caballo. Nosotros, en Latinoamérica o en Sudamérica, tenemos caballos supremamente valiosos que podemos llevar a otras partes del mundo para poderles aportar la genética, las buenas cosas que hemos logrado con estos caballos. Llámese caballos de carreras, llámese caballos de enduro, de salto, de dressage, de pruebas completas, caballos de paso fino colombiano, de paso peruano, caballos de paseo, ¿sí? De tiro, mini horses, mini gypsies, gypsy runners, frisones que hemos traído hasta estas zonas que se han desarrollado y que ese potencial genético se podría exportar, pero hombre, ¿cómo nosotros nos vamos a quedar atrás en los métodos diagnósticos que tenemos para detectar cuáles son las enfermedades, sabiendo que en otras partes del mundo están a un clic de distancia? Entonces, por eso pongo en este caso los swaps o los hisopados nasales, ¿sí? Para detectar a través de una prueba que se llama PCR, ¿sí? QPCR, el material genético de muchos virus, dentro de ellos el virus del herpes virus. Aquí vemos también una prueba, que es una prueba de líquido cefalorraquídeo, donde nosotros entramos hasta el sistema nervioso y tomamos una muestra de ese líquido cefalorraquídeo y también se puede llevar a hacer PCR.
y esta sería RT, que es en real time, RT-PCR, y también unas muestras serológicas que nos van a ayudar a entender si tenemos este tipo de patologías ahí. Entonces, por eso quería demorarme un poco en esta diapositiva, para poderles demostrar que no nos podemos quedar atrás con el proceso diagnóstico, porque no está bien visto. En un mundo que ya rompe las fronteras, nosotros como profesionales debemos empezar a exigir, debemos empezar a llevarnos mucho más allá del límite de cómo podemos empezar a diagnosticar. Muchas veces yo soy muy creyente en Dios, muchas veces ya sea Dios no lo quiere, las enfermedades o tratar con organismos vivos puede ser bastante difícil, pero si nosotros empezamos por un buen diagnóstico, podríamos ser más asertivos con los planes terapéuticos que podemos instaurar en estos pacientes, o por lo menos con la cantidad de información que le podemos dar al propietario de nuestros pacientes para tomar unas decisiones importantes con respecto a cómo se va a desarrollar, cómo va a ser el pronóstico de estas enfermedades. Entonces, dentro de este tema hay que hablar de la vacunación, porque también la vacunación va alrededor del mundo. Lo estamos viviendo con los múltiples laboratorios que están produciendo vacunas para poder llevar a todas partes del mundo y lograr esta famosa inmunidad de rebaño, para no seguir o para tratar de sobrevivir a estos fenómenos virales. Entonces hay unas vacunas inactivas, como, y me atrevo a decir el nombre y lo pongo como el Protect Flu o Pneumoabort o Prodigy, que pueden prevenir esos outbreaks de aborto, pueden prevenir esas lluvias de abortos, pueden llegar a prevenir en una forma importante siempre y cuando hayamos sido juiciosos con esa vacunación, pero de todas maneras también tenemos que entender que muchas veces los virus se comportan de una manera difícil de entender, vuelvo y repito, en la cual pueden mutar y volverse más agresivos, pero el resumen es que estas vacunas van a reducir la presentación o la severidad de los signos clínicos. Entonces, hombre, ¿por qué no hacerlo? Aunque no evitan que el virus cause las alteraciones neurológicas, sí disminuyen, y este es el punto importante, sí disminuyen la transmisión. La transmisión reduce las descargas nasales y ayuda a disminuir la transmisión del virus. Entonces, hombre, la idea es que nosotros podamos vacunar a nuestros caballos. Este pequeño reporte de caso que les quiero traer es una paciente bastante importante para mí, porque muchos de los caballos neurológicos que llegan remitidos a nuestro hospital o a mi casuística personal tienen un porcentaje muy bajo de supervivencia. Y este afortunadamente fue uno de esos pacientes que lo dejan a uno maravillado, porque la vida quiere seguir adelante. Esta yegua, un equino hembra adulto, raza criollo colombiano, que inició con una sintomatología neurológica posterior a una infección respiratoria. Esta infección respiratoria fue atendida por uno de nuestros colegas en campo. Este colega trató de una manera correcta esta enfermedad respiratoria, pero después, a los pocos días, empezó con signos neurológicos. En esta diapositiva, perdón, me regreso, encontramos esta yegua, mil disculpas, encontramos esta yegua con una actitud deprimida. Miren su cabeza clavada en el piso, completamente deprimida, casi estuporosa. Y lo que reportan dentro del motivo de consulta, que fue la yegua esta neurológica, es que la yegua ampliaba su base de sustentación para no caerse, entonces estaba atáxica, y que además de eso presentaba estos síndromes de retropulsión y de propulsión. Si nosotros le quitábamos este soporte, les voy a mostrar
en este caso, si nosotros quitábamos el soporte, esta yegua inmediatamente no podía controlar su propia sección y iba hacia adelante y hacía fuerza constantemente hacia adelante, al igual que esta retropulsión constantemente, aunque encontrara el muro atrás, pues la yegua seguía constantemente teniendo esa manifestación. Empezaba con esta sintomatología de presión de la cabeza contra las paredes, contra los muros. Este es el head pressing. La yegua se encontraba después recumbente y bastante deprimida, aunque la mayoría de ocasiones la sintomatología de debilidad o ataxia o caídas del tren posterior, en este caso específico la yegua manifestaba una sintomatología con sus miembros anteriores, en la cual ustedes pueden observar la posición. Estaba en esta imagen que vemos, este pequeño video, tenía episodios de narcolepsia, inclusive algunos de ellos terminaban en cataplexia. Esa era la sintomatología a la cual tenía la yegua. Inclusive en algunos casos llegó a tener episodios convulsivos. Lamento no tener imagen de ese episodio, pero ahí trata uno de proceder y no de filmar. Entonces, no se las puedo mostrar. En esta diapositiva nosotros estamos viendo cómo se realiza un proceso llamado obtención del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? O este TAP de líquido cefalorraquídeo, ya que la manifestación neurológica de esta yegua nos sugería que podía ser una enfermedad infectocontagiosa o infecciosa que estaba afectando el sistema nervioso central. Después de haber agotado una coordinación, una lógica, estricta de cuáles podían ser las pruebas diagnósticas adecuadas para poder confirmar o descartar que esta enfermedad pudiera ser herpes virus tipo 1, ¿sí? Rinoneumonitis equina en su presentación neurológica, pues nosotros, al no tener acceso al hisopado nasal y ese hisopado nasal estar lejos de la sintomatología que tenía ya la yegua, que recuerden lo que les había contado, ella empezó con un proceso respiratorio y posterior a eso fue migrando a esta alteración neurológica. Entonces se decidió tomar este líquido cefalorraquídeo, aquí lo vemos, y someterlo a una evaluación en un laboratorio aliado nuestro, que lo que hace es hacer la PCR para este tipo de virus y posterior a eso compararla con una base de datos a nivel mundial de cuáles son esos segmentos de replicación de ese RNA virus que es el herpes virus, y esto se llama metagenómica. Entonces la prueba a la cual tuvimos nosotros acceso fue una prueba por metagenómica, donde obtuvimos un resultado positivo con más de 100 copias por unidades por litro y que fue compatible con herpes virus equino en presencia de síntomas, ¿sí? En presencia de síntomas, con PCR en tiempo real. Esto confirmó nuestra sospecha clínica. En esta siguiente diapositiva vamos a poner en contexto, estos son otros casos clínicos que de pronto por un tema económico o por la muerte de estos pacientes o su fallecimiento desafortunado, no tuvimos cómo hacer el diagnóstico, pero miren los síntomas de cúbito, ictus o preictus, que es la manifestación o la manera de llamar a esos episodios convulsivos en los cuales muchas veces no tenemos control sobre estos pacientes. Miren este segundo video como la yegua está completamente postrada en el piso, casi comatosa, y tiene esas manifestaciones: caída del tren posterior, debilidad, ataxia, pirexia, estaban febriles, habían estado febriles, habían tenido enfermedades respiratorias previas, y muchas veces nosotros nos quedamos pensando en que
muchas de estas encefalitis virales son las que ya conocemos, pero no, nos estamos enfrentando a una globalización importante en la cual nosotros traemos y llevamos caballos de otras partes del mundo y podemos estar trayendo o tener aquí esas enfermedades virales, como el virus del oeste del Nilo, la encefalitis equina del este. Tenemos aves migratorias que vienen a sectores acuíferos o selvas tropicales que tenemos en Sudamérica, en Centroamérica, en toda Latinoamérica o en esta gran mayoría de segmentos de Latinoamérica. Y vienen aves migratorias que pueden ser transmisoras de algunas de estas enfermedades virales. Entonces, cabe la pena vale la pena observar que hay otros casos clínicos, neurológicos que no hemos podido diagnosticar. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Será que es un problema de diagnóstico? Y finalizo con una cosa muy gratificante y es bastante difícil de encontrar. Estos videos son de esta hermosa paciente que pudo, gracias a Dios, yo creería que esto no fue gracias a nadie más. Obviamente tratamos de hacer lo mejor posible por el mantenimiento clínico de este paciente, pero afortunadamente es el primer caso que llevamos a un diagnóstico por PCR, por metagenómica, que sobrevive a esta enfermedad de su presentación, manifestación neurológica, y que podemos verla viva y luego siendo entrenada para retornar a su actividad o a su vida normal. Entonces, quiero terminar esta charla con una serie de evaluaciones con respecto a qué es lo que ha pasado y qué se ha reportado en el mundo. Hombre, en el 2003 se reportó un brote en Ohio, en el 2006 en Norteamérica también, 4 casos en California, 2007 reporte de un caso en California, 2011. Vemos cómo en California se manifiesta este tipo de temas. Vemos la Universidad de Davis, el 26 de mayo de 2011, cómo nos habla acerca de este tipo perdón, de patologías como esta enfermedad viral. Y el 15% de estos casos en esta sigla quiere decir encefalitis producida por herpesvirus, ¿cierto? Encefalitis producida por herpesvirus tipo 1. El 15% de los casos son causados por las cadenas no neurotrópicas, mientras que el 85% de los casos sí se dan por la codificación neurotrópica. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces el virus que causa los problemas respiratorios no causa las alteraciones neurológicas, pero ese mismo virus que pudimos haber permitido que nuestros caballos se esparcieran y se contagiaran por vía respiratoria, sí era parte del 85% de esa codificación neurotrópica que fuera a causar las alteraciones neurológicas. Aquí tenemos reportes desde el 2011, pero miren esto, en abril desde 2021. Brasil, México, Perú, Panamá, Uruguay, Paraguay, Islas Caimán, República Dominicana, desde el 97, desde el 94, ¿sí? Hemos tenido evidencia serológica de tener esta alteración. Pero ¿qué pasa? Nosotros entendemos que en Colombia el primer aislamiento se hizo en 2001. Digámoslo así, estoy tratando de evacuar a grosso modo. Puede que hayan algunos artículos que estén en este momento en proceso, como el de esta yegua que les acabo de mostrar, que va a ser un reporte de caso. Pero nosotros tenemos muestras en fetos abortados y en alteraciones reproductivas que nos hacen entender que sí lo tenemos, que este no es una enfermedad emergente, que es una enfermedad ya reconocida, que es infecciosa, que se transmite, que causa grandes pérdidas económicas y que de pronto nosotros no las estamos diagnosticando de manera correcta. 29 de septiembre de 2003, publicado en 2004 en Colombia. Nosotros aquí tenemos la detección de los herpesvirus 1 y 4 y la relación
con la latencia en caballos infectados naturalmente en Colombia, ¿sí? Y ojo, esto es un riesgo también para nosotros como humanos. En esta diapositiva podemos ver cómo en Bogotá, el 4 de marzo del 2021, tenemos una carta de la Federación Ecuestre de Colombia advirtiendo acerca de un brote de herpes virus equino en la manifestación neurológica que fue originado en Valencia, en España, en Europa. Este agresivo brote de herpes virus obliga a cancelar eventos en toda Europa, con una marcada alteración económica para la industria ecuestre europea y por ende, miren, el coletazo llega hasta Latinoamérica. ¿Por qué? Nosotros importamos caballos españoles. Aquí hay múltiples actividades ecuestres con caballos importados de Europa. Entonces, entendamos que ya no hay tantas barreras, que las barreras las debemos poner nosotros y que esas barreras que ponemos nosotros, hombre, deben ser desde la lógica. Hombre, nosotros debemos empezar a vacunar. Aquí pongo un paréntesis, un signo de interrogación, porque muchas veces tenemos que tener en cuenta las políticas del gobierno, ¿sí? Definitivamente sí o sí debemos hacer medicina preventiva. El hecho ya no es tener muchos caballos enfermos, no. Yo, a mi juicio, a mi criterio personal, trato todos los días de promover el buen estado de salud y disminuir la presentación de enfermedades en nuestros caballos. Yo creería que el veterinario que sirve de bombero para ir a apagar incendios ya debe replantearse esa manera de actuar. Esa es mi opinión personal. Debemos tener muy en cuenta la bioseguridad. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros podemos aislar estos caballos y disminuir el riesgo de generar un brote generalizado o un brote mayor de estas patologías infecciosas. Y definitivamente, por último, muy importante, nosotros como personas que hemos estudiado alrededor de este tema de la medicina en los caballos, tenemos que ser muy asertivos o mucho más asertivos en el diagnóstico. Así los planes terapéuticos puedan o no cambiar ese diagnóstico específico, vamos a saber qué es lo que viene, vamos a saber cómo manejarlo y vamos a saber cómo hablarle a nuestros propietarios y hacerles entender la gravedad o no del asunto que tenemos. Señoras y señores, espero que esta charla haya sido de todo su agrado. Traté de hacer un esfuerzo para poderles contar mi apreciación personal acerca de este tema. Quedo supremamente pendiente a cualquiera de las preguntas que se puedan generar para el público que nos está viendo. Muchísimas gracias.